Amados hermanos, es para mí un gran privilegio poder estar nuevamente ante ustedes y con todo el gusto y con toda la alegría quiero saludarlos y desearles que la paz de nuestro Dios habite en sus corazones. Y vamos a tener hoy un estudio muy interesante. Considero que como es la última bendición que encontramos aquí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, considero que es el colofón de estos estudios y esperamos que sea de bendición para todos nosotros. Les voy a pedir que hagamos una oración para iniciar. Padre, nuevamente elevamos a ti nuestra plegaria para darte las gracias porque nos permites estudiar tu palabra santa y queremos rogarte que tú ilumines nuestro entendimiento para comprender cuáles son los propósitos de tus palabras, cuáles son los propósitos de esta carta del apóstol Pablo. Y Padre, ayúdanos para que podamos ser hombres entendidos, hombres con sabiduría, que podamos aplicar estos textos que son espirituales a lo espiritual. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues iniciamos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a los hermanos de Éfeso. Señala 7 bendiciones y la verdad, pues considero que todas las bendiciones que ya hemos visto, que ya hemos escuchado, pues son muy interesantes. Y en el versículo 4 tenemos la elección, que es la primera bendición, y luego en el versículo 5 tenemos la adopción, y en el versículo 6 es la adopción, y luego en el versículo 7 tenemos la redención y la remisión. En el versículo 8 tenemos sabiduría e inteligencia, y luego en el versículo 9 y 10 tenemos la revelación del propósito de Dios para con Cristo, que era de reunir todas las cosas en Cristo, y aquí era la revelación de su propósito. Así es que pues hasta ahí llegamos, hasta el versículo 10, y ahora vamos a ver el versículo 11 y hasta el 14. Así es que iniciamos, perdón porque vaya yo tan rápido, pero les digo, como hay varias cosas que ver, pues necesitamos acelerar un poquito. Dice en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a seguir leyendo el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Son los 4 versículos y vamos a iniciar con el versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. Y cuando habla en él, que dice aquí al principio del versículo, en él, esto quiere decir que se refiere a Cristo, porque en el versículo 10 vimos que el propósito de Dios era de reunir todas las cosas en Cristo, y en él, asimismo, tuvimos herencia. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de tuvimos, se está refiriendo a su nación, a su pueblo, los judíos, que ellos tuvieron
herencia. Y esto realmente lo podemos ver como un gran privilegio que tuvo Dios para con los judíos. ¿Por qué razón? Porque ellos tuvieron la parte o la participación en que el Mesías, Cristo, que viniera de esa nación. Y esa es la herencia que ellos tuvieron, que el Salvador del mundo habría de nacer en su pueblo, había de nacer en la ciudad de David, y por eso ellos estaban ya esperando a ese Mesías, y ellos fueron los primeros que empezaron a entender que tenía que venir un ungido de Dios para salvar al mundo. Y bueno, esta es la herencia que dice aquí el apóstol Pablo: tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y cuando habla aquí de el designio de su voluntad, es algo que Él decide, es algo que es un designio de Dios y es conforme a su voluntad. Y en la vez pasada yo les decía que cuando Dios quiere hacer algo, Él lo lleva a cabo. Y si este es el designio, pues tiene que llevarse a cabo, tiene que realizarse, tiene que cumplirse, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, no quiere decir que haya elegido Dios a ciertos judíos para que ellos fueran los que realizaran todo lo que se tenía que hacer. No. Estaba ya designado que el Mesías tenía que nacer en tal parte y que iba a haber gente que lo aceptara como su Salvador, pero no estaban designados todos los que tenían que creer en Él, sino que fueran con unos, con otros o con todos los que Él había elegido Dios, o sea, todo el pueblo. Podía ser todo el pueblo o podían ser nada más algunos, pero el designio, el propósito tenía que llevarse a cabo. ¿Con cuántos? Bueno, eso ya era decisión de cada uno de ellos. Y así es que esto es lo que quiere decir aquí, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y luego dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta de que lo que les comentaba hace rato, ellos ya eran, creo que el único pueblo que esperaba ese Mesías. Tenía que venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Tal vez ellos no tenían la seguridad de que venía a salvar al mundo entero, porque ellos creían que pues, el Mesías era nada más para los judíos. Y por esta razón el apóstol Pablo dice aquí que los que primeramente esperaban en Cristo, esperaban al Mesías. ¿Y qué es lo que podemos contemplar en este versículo? Bueno, que primero Dios tenía interés en salvar al mundo entero. Ya posteriormente el Señor Jesús explica, ¿no?, de que Él fue enviado a este mundo para salvar a todo el mundo. Y así es que, ¿qué es lo que contemplamos? Bueno, de que Dios quiere o quería y quiere salvar
a todos los seres humanos. Esto es algo que la verdad es que Dios no quería que la raza humana desapareciera. Esto en ningún momento estaba en su mente, en ningún momento estaba ese propósito de acabar con la humanidad como algunos lo consideraban. No, Dios quiere que la humanidad siga existiendo, el hombre seguirá viviendo, seguirá existiendo, porque esa es la voluntad de Dios. Y luego vamos al versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo está hermoso, me fascina, me encanta y quiero que quede bien explicado. El apóstol dice aquí, en él también vosotros. Y cuando habla de vosotros se refiere a los gentiles. Los efesios eran gentiles, eran asiáticos, así es que dice vosotros. En el versículo 12 decía nosotros, los judíos, y aquí vosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad. Y fíjense que a veces algunos estudiosos de la Biblia dicen que pues cuando se habla de la palabra de verdad es lo mismo que el evangelio. Yo entiendo que no, porque aquí cuando habla de la palabra de verdad, habla de la palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia, que es, o sea, que trae tres cosas, las cuales ayudan a el hombre que empieza a estudiar la Biblia. Lo primero es conocer acerca de Dios, conocer más de Dios, tener un concepto más amplio de quién es Dios. El número dos, o la segunda cosa que tenían que entender es en cómo era su mundo, en qué clase de mundo vivían. O sea, en un mundo perdido, en un mundo de pecado, en un mundo que iba hacia la destrucción. Y eso pues tenía que entenderlo los gentiles, porque pues ellos, algunos incluso pensaban que pues nada más vivían esta vida, 70, 80, 100 años y se acabó, ya no había nada más. Entonces aquí empezamos a ver que hay otra forma de ver las cosas, cómo es nuestro mundo. Y lo tercero es de que tenían que ver cómo eran ellos mismos, cómo Dios los había hecho, los había formado, y dejar de tener esas ideas de que pues el hombre era espiritual y carnal, y lo carnal o lo físico era pecaminoso, y eso no le interesaba a Dios. A él lo único que le interesaba era lo espiritual. Y entendemos aquí que no, Dios nos forma con el cuerpo y el espíritu que forma el alma, y Dios se interesa en todo nuestro ser, en toda nuestra alma. Así es que eso sería para lo cual nos sirve la palabra de Dios. Ahora, vamos a lo del evangelio. El evangelio es diferente. Aquí podemos contemplar el grande amor de Dios por los seres humanos. Y también podemos mirar, en segundo lugar, la gracia de Dios para el hombre. O sea que en el evangelio tenemos todas estas enseñanzas que nos dan otra visión de qué
¿qué tanto nos ama Dios? ¿O qué tanto ama Dios al mundo? Y podemos ver también que la gracia que es algo que Dios proporciona al hombre para que alcance la salvación, para que alcance la vida eterna. Y en los antiguos escritos, pues no estaba muy claro todo esto. Sin embargo, esta explicación que hace el apóstol Pablo, la verdad es impresionante, ¿no? Que nos va llevando poco a poco de la mano, de modo que vayamos entendiendo cuántas cosas está haciendo Dios, cuántas formas que Él utiliza para que el hombre no se pierda. Así es que ese sería el grande privilegio de los gentiles, de que Dios quiere que también los gentiles conozcan, sepan acerca de Él, del Creador, y acerca de su Hijo amado. Bueno, y luego habla que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde luego que atrás dice que el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, habiendo creído en el Señor Jesucristo, entonces viene el sellamiento con el Espíritu Santo de la promesa. Y vamos a leer el versículo 14 para poder unir el versículo 13 de aquí de fuisteis sellados con el Espíritu Santo, y luego en el versículo 14 que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, ahora aquí habla de las arras, y vamos a explicar qué quiere decir esta palabra arras. Aquí en México yo he escuchado que lo utilizan cuando se casan y el esposo, el novio, le da unas monedas a la novia y que esas son las arras. Eso significa como que él está comprometido a darle el sustento a la esposa. Pero quiero iniciar, o más bien dicho, explicar que esta palabra es en griego, y los griegos las utilizaban esta palabra para cuando hacían un trato. Por ejemplo, alguien iba a comprar, por decir, una vaca, y entonces pues hacían el trato, pero el comprador tenía que dar un adelanto o un anticipo para que el trato quedara en firme, fuera ya un compromiso. Y si el día de mañana pues él ya no quería comprar la vaca, pues perdía ese anticipo. Bueno, esto fue en un principio cuando empezaron a utilizar esta palabra arras. En griego se dice arrabón, y me gusta esta palabra arrabón porque cómo es que la empezaron a utilizar más adelante. Bueno, cuando también había una boda, más bien dicho un compromiso de boda, les daban los novios, o el hombre le daba el anillo a la novia como una señal de compromiso. Aquí en México pues todavía se sigue utilizando, bueno, en México y en otros países en donde se les da el anillo de compromiso. Ok, bueno, y entonces
ese arrabón le llamaban al anillo, que representaba como una forma de comprometerse. O sea, este es el arrabón, el cual pues yo te doy y estamos ya comprometidos a casarnos. Y esa es, vamos a decir, la segunda forma de cómo lo empezaron a utilizar. Pero posteriormente, ya más tarde, empezaron a utilizar ese arrabón como una forma de darle poder a alguien, darle autoridad a alguien. Y aquí me viene a la mente la película de Ben-Hur. Yo creo que algunos de ustedes la habrán visto, ojalá y que todos hayan visto esta película. Se acordarán que Ben-Hur se llamaba Judá, y entonces Judá salvó a Ario, un alto jerarca de la marina. Lo salvó porque quería suicidarse, y entonces Judá pues lo salvó de que se suicidara. Y después, cuando llegan a Roma, pues le hacen un gran festival a Ario, y Ario estaba agradecidísimo con Judá de que le había salvado la vida. Y entonces Ario lo adopta como su hijo a Judá, y le da un anillo, que ese anillo representa la autoridad que tenía Judá, el poder que tenía. ¿Por qué razón? Porque era el anillo de Ario, su padre adoptor. Y cuando Judá regresa a Jerusalén, y allá estaba su peor enemigo, que le había hecho ver su suerte, y entonces el enemigo, ahorita, Mesala, entonces llega, y Mesala ya sabía que Judá ya había sido adoptado por Ario, y entonces llega, pero lo que hace Judá, en una tabla le pone el sello del anillo, y entonces Mesala tiene que aceptar la autoridad de Judá, de Ben-Hur. O sea, Ben-Hur o Judá era un jefe de mayor escala. O sea, Judá estaba por encima del poder de Mesala. Así es que, mis amados hermanos, esto sería lo que podemos hablar del Espíritu Santo, que es las arras. Y aquí es donde podríamos analizar de qué manera nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas. Pudiera ser de que generalmente nosotros así lo vemos, de que es una forma de cómo Dios nos señala como sus hijos, o sea que pertenecemos a Dios. Nosotros somos hijos que pertenecen a Dios, somos propiedad de Dios. Y puede ser eso, que sería pues más o menos como el anillo matrimonial, porque pues ya si la muchacha, la mujer acepta el anillo, pues ya acepta que el varón, el joven, sea su futuro esposo. Podemos verlo así, pero a mí me gusta más que lo veamos como el arrabón que nos da Dios para tener
la autoridad, para tener el poder. Y esto, ¿por qué me agrada tanto? Porque si Dios nos da su Espíritu, es para que nadie esté por encima de sus hijos. Sus hijos deben de estar arriba de todo poder humano. Y esto quiere decir que pues el Espíritu Santo nos inviste de poder. Entonces, incluso el apóstol Pablo hablando, el Señor Jesús, hablando a sus apóstoles, él les dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí estamos viendo que el Espíritu Santo es el que viene a empoderar al hombre, viene a empoderar a los hijos de Dios. Todos los que hayan aceptado a su Hijo Jesucristo y hayan aceptado a Dios como su Rey, como su Creador, todos pasan a formar parte de esa familia de Dios y todos tienen que recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que nos debe de alegrar? Es que ese Espíritu Santo es el que nos da poder para vencer al mal, para no pecar, para poder vivir una vida recta delante de Dios. Y así hemos venido viendo casi todas las bendiciones, de alguna manera nos benefician. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, que yo, si ya no quiero vivir en el pecado, porque el pecado trae dolor, sufrimiento, muerte, pues entonces puedo dejar de pecar con ese poder que me da Dios, con su Santo Espíritu. Y quiero concluir, mis amados hermanos, con un texto que encontramos aquí mismo en Efesios y que verdaderamente, si nosotros logramos entender y comprender todo lo que dice el apóstol Pablo, somos privilegiados, somos hombres grandemente privilegiados. Y vamos a leer este versículo. Me gustaría leer pues varios versículos para entender todo lo que el apóstol Pablo aquí les está diciendo a los hermanos de Éfeso. Y vamos a ver aquí mismo en el capítulo 1, en el versículo 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y este es el versículo que quiero subrayar, que dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y este versículo, mis amados hermanos, quiero que lo analicen, que lo hagan suyo, que lo amen, porque dice: y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y podríamos decir en todos los santos, en todos los hijos de Dios, y cuál la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál es esa supereminente grandeza de su poder? El Espíritu Santo. Y tenemos estas palabras superlativas: super
eminente grandeza de su poder. Hermanos, si logramos tener este don de Dios, esta bendición de Dios, de que su Espíritu anide en nosotros, seremos, como dice aquí, tendremos esa supereminencia de su grandeza, de su poder. Y yo creo que esto es lo más hermoso que podamos anhelar y que podamos recibir de nuestro Padre Dios, su Santo Espíritu. Y pues aquí terminamos con este estudio y vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, nuevamente bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos y te damos las gracias porque tú nos das esa hermosa bendición de conocer lo que tú tienes para tus hijos, un poder que les puede ayudar no tan solo a librarse del pecado, sino a hacer cosas mayores, cosas grandiosas, obras que tú has preparado para que las llevemos a cabo, y sé que las podemos hacer porque tú nos capacitas con tu Santo Espíritu. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, pues les agradezco con todo mi corazón el que sigan estando conectados a nuestro canal y seguiremos compartiendo con ustedes nuevos estudios, nuevas cosas y espero que ya la próxima semana iniciemos con los estudios preciosos y hermosos del Evangelio de la salvación del hombre, en donde podremos contemplar el infinito amor de Dios y su infinita gracia para todos los seres humanos. Paz a vosotros, hermanos.